Superman se adentraba en una etapa muy complicada. Tras el éxito de Superman 2, era completamente normal esperar una secuela, al punto de que los créditos de la anterior película anunciaban orgullosos que podías esperar la llegada de Superman 3. Al fin y al cabo, el cine de los 70s y 80s era conocido por convertir cualquier cosa exitosa en toda una franquicia. Sin embargo, ya de por sí con una producción problemática para Superman 2, los problemas podrían llegar a la puerta de la tercera película rápidamente, con un cast que entraba en conflicto, inseguridad por hacia dónde llevar la franquicia, entre otros problemas. El Hombre de Acero estaba a punto de protagonizar uno de los primeros fracasos en la historia del cine de superhéroes. La idea de Superman 3 fue una que se formularía en secreto desde finales de la producción de la primera película. Richard Donner, director de la primera película, manifestó interés por escribir guiones para lo que sería Superman 3 y 4, aunque tenía la idea de que estas fuesen dirigidas por alguien más, permitiendo un paso de batuta. Planes que acabaron haciéndose pedazos durante la producción de Superman 2, donde Donner sería despedido. Donner era, en más de un sentido, la piedra angular de estos proyectos, cuidando cada aspecto para que estas películas lograsen alcanzar el potencial que él veía, en más de un sentido estando adelantado a su tiempo, cosa que dejó a los productores, la familia Salkind, buscando formas de solventar los múltiples problemas que el despido de Donner había generado, no solo teniendo que buscar nuevo director, sino que encima buena parte del staff directamente se rehusaba a seguir trabajando sin Donner, lo que terminaría llevando a múltiples decisiones cuestionables durante el desarrollo de Superman 2. Para el momento de comenzar la producción de Superman 3, se encontraron en un punto bastante complicado, puesto que aunque ya habían prometido la película, no había realmente nada pensado sobre el que trataría o el equipo involucrado, llevando a cierto nivel de improvisación de parte de los Salkind, con Ilya Salkind decidiendo tomar el primer paso, escribiendo él mismo una primera versión de la historia para la cinta, una versión que parece usar algunas de las ideas que Donner solía tener, a la cual le puedo dar el beneficio de ser solo una idea general para el proyecto y al menos intentar utilizar personajes de los cómics, porque de otro modo, es una película bizarra y sobrecargada de personajes. La película planteaba introducir el personaje de Supergirl, explicando que esta había sido descubierta por una versión de Brainiac que la cuidó como si fuese su propia hija, de la cual, conforme ella crecía, acaba enamorándose. Si bien este punto puede alzar más de una ceja, al menos puedo decir que hacen que Supergirl lo rechace, escapando de Brainiac y tomando refugio en la Tierra, donde eventualmente conoce a Superman, quien tras haber terminado su relación con Lois, inmediatamente se enamora de Supergirl. Quiero destacar que para esas alturas la idea de que Supergirl sea su prima ya estaba establecida. La película entonces se habría vuelto un romance, en el que Superman y Supergirl se unen para poder derrotar a Brainiac tras que este llega a la Tierra, con su combate incluyendo la repentina aparición de Mr. y Mrs. Speedley. Y en serio digo repentina, siendo que en esta versión temprana del personaje no tenía ninguna introducción planteada. Al final habría una pelea más allá del espacio-tiempo, con una última batalla donde Superman y Brainiac peleaban, y no, esto no es una broma, en una dimensión creada por Mr. y Mrs. Speedley, donde nadie tiene poderes y deben enfrentarse con lanzas montados a caballos. Si bien debo admitir que tengo una curiosidad mórbida por cómo esta versión de la cinta podría haber resultado, acabaría siendo rechazada por Warner, quienes la veían como una trama demasiado enrevesada, sin mencionar lo costosa que sería de producir. Únicamente algunas partes de este guión sobreviviendo hasta la película final, de un modo u otro. Sin embargo, la falta de guión no era el mayor problema, puesto que aún tenían que lidiar con algo que ya fue un problema para Superman 2, y ahora sería un problema el doble de grande para Superman 3. Tras el despido de Donner en Superman 2, hubieron dos actores que manifestaron su molestia abiertamente. Primero sería Margot Kidder, actriz que interpretaba a Lois Lane, quien era bastante vocal sobre cuánto desaprobaba la idea de que Donner se hubiese ido, quizás siendo demasiado vocal al respecto. Ella misma sospechando que esto es lo que acabaría llevando a que los Salkind tomaran la decisión de remover a Lois de la cinta, la actriz señalando que este era un tipo de castigo por hablar de más. Claro, los Salkind han hecho control de daños en este aspecto,
puesto que en su versión de los hechos creían que la relación de Clark y Lois ya había sido tan explorada como podían, y que sería más interesante otro interés romántico, originalmente pensando en Supergirl, pero tras que el personaje fuese descartado, acabaron utilizando a Lana Lang, interpretada por Annette O'Toole. Si bien Lana es un personaje de los cómics, usualmente colocado como otro interés amoroso de Superman, especialmente durante su juventud en Smallville, su adición tan repentina es rara, y me siento inclinado a creer más en las palabras de Margot Kidder, pues la forma en que Lois es removida se siente muy antinatural, ni mencionar el cómo Clark repentinamente vuelve a tener interés por Lana tras no verla en tantos años, aunque dado que el guion original quería que la relación de Superman y Supergirl fuese amor a primera vista, no sé cuánto debería sorprenderme. Aún con todo, el reemplazo de Lois no sería ni de lejos tan bizarro como el caso del Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, quien previamente se había rehusado a volver para regrabaciones en Superman 2, y corría el rumor de que había rechazado completamente estar en la tercera entrega. El propio Hackman, sin embargo, parece haber desmentido estos rumores, diciendo que meramente se encontraba ocupado en el momento y no podía estar ahí para filmar. Sea cual sea el caso, Lex Luthor no podría estar en la película, pero aparentemente alguien, no tengo idea de quién, quería tanto que Luthor estuviera en la película que decidieron presentarnos a Ross Webster, interpretado por Robert Vaughn. Webster no aparece en ningún cómic y no ha salido en ningún cómic desde entonces, porque este personaje existe única y exclusivamente con el propósito de ser Luthor sin ser Luthor. Así que sí, tendremos que conformarnos con un Luthor chafa. Pero de lejos, y en serio digo, de lejos, la decisión más bizarra de todas sería la adición de un coprotagonista. Este de aquí es Richard Pryor, un actor que tenía muchísima fama en comedias. Verás, Pryor había tenido una entrevista donde mencionaba su admiración por las películas de Superman, algo que llamó la atención de los Alkyne, y pensaron que sería una buena idea contactarlo para darle un papel en la cinta. De esta manera, teniendo un nombre grande llegando a la cinta, dándole el papel de Gus Gorman. Ok, en serio, hace falta que diga que este no es un personaje de los cómics. La cinta acabaría cayendo en manos de la dirección de Richard Lester, quien ya se había encargado de dirigir las regrabaciones de la anterior película, ahora topándose con un cast que se caía a pedazos, al punto de que tuvo que literalmente convencer a Christopher Reeve de tomar el papel de vuelta porque se negaba a volver, y los Alkyne ya le estaban buscando reemplazo, cosa que incluso Lester veía que acabaría condenando la película, teniendo que acceder a múltiples cambios al guión con tal de que Reeve aceptase regresar. Con tantos dolores de cabeza que esta cinta sin duda acabaría generando para todos los involucrados, incluso diría que es un milagro que acabase estrenándose, pero en junio del 83, Superman 3 llegaría a los cines del mundo, donde acabarían enfrentando la realidad del fiasco que habían producido. La película muestra un completo cambio de dirección tan solo empezar. Lejos estamos ya de los inicios que intentaban hacer sentir esta historia como una épica espacial. En su lugar, reemplazado con un montón de comedia aleatoria que no tiene ningún propósito en la película más allá de intentar hacer reír. Richard Lester, quien regresaría para dirigir esta película, no es para nada alguien semejante a Donner en cuanto a lo que produce, siendo que sus anteriores producciones eran bastante más dirigidas a la comedia, y no dudo que esas puedan ser buenas. Sin embargo, al dirigir Superman 3, no cambió en absoluto nada del cómo suele hacer películas, resultando en que Superman 3 intente todo lo posible por ser una película de comedia, algo que tal vez podría haber funcionado si esta fuese un reboot, pero viniendo de las anteriores dos películas, no puedo evitar sentir que se siente como un cambio de dirección brusco que me hizo prácticamente al instante perder interés en lo que estaba viendo. Y tristemente, la película no se pondrá mejor. Aquellos momentos en Superman 2 donde Lester añadió comedia que se sentía fuera de lugar, ahora parecían una advertencia de lo que se venía para esta película. Honestamente, llegando al punto de que a momento de escribir este guión, no ha pasado ni una semana de que vi la película, y aún así me es difícil recordar los detalles de la trama, dado lo ridículamente vacía y poco inspirada que se siente. En resumen, la película nos plantea dos historias, una siendo la de Clark, quien tras que Lois se enviada en un viaje de vacaciones decide regresar a Smallville, donde se encuentra con su amor de la juventud, Lana Lang, con quien empieza a reconectar y formar una relación, algo que se siente bastante antinatural, dado que al final de la anterior película tiene Superman aceptando que le era imposible tener una relación con una humana, pues sus vidas eran muy diferentes, y no ayuda que la forma de intentar vendernos el romance entre ambos son prácticamente solo un par de escenas de ambos haciéndose ojitos y que Clark salva al hijo de Lana un par de veces. Rumbo al final de la película se siente como que olvidamos que Lana siquiera era parte de esta.
haciendo sentir toda esa subtrama como completo relleno. Por otro lado tenemos la trama de Gus, quien les recuerdo es técnicamente el coprotagonista, al punto de que la película nos lo introduce antes que a Superman. Gus es un sujeto que le es difícil mantener trabajos porque siempre acaba peleado con sus jefes, porque es que Gus es en secreto muy inteligente y tiene mucho talento, cosa que nos muestran cuando en uno de sus trabajos se aprovecha de un error del sistema de la empresa para, en pocas palabras, robar una cantidad enorme de dinero de la empresa, cosa que lo hace notar al CEO de la empresa, Ross Webster, quien quiere reclutar a Gus para sus malévolos planes, porque Gus, pues, le sabe mucho a las compus. Este es un mensaje con el que la película me deja muy confundido. Por un lado, no se cansan de hablar de las múltiples maravillas que el mundo de las computadoras puede traer a la humanidad, pero por otro lado, en toda la película solo utilizan tecnología con fines malvados, cosa que hace pensar que intentaban dar el mensaje de tecnología mala. Por ejemplo, el cómo las tramas de ambos protagonistas acaban mezcladas. Ya que Superman resuelve ser un problema para los planes de Webster, ordena a Gus utilizar un satélite para encontrar rastros de kriptonita en el espacio, con los cuales crear kriptonita sintética. Sí, esta es una cosa que pasa en la película. No pregunten cómo Webster sabe que esa es la debilidad de Superman, solo lo sabía, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que la kriptonita sale mal, no debilitando a Superman, pero sí teniendo un efecto en él, alterando su personalidad, volviéndolo un culero. No malvado, solo un culero, rollo de que va por ahí causando problemas, pero nada especialmente malvado. Y esto ni siquiera se siente que realmente lleve a nada, pues la subtrama de este, entre comillas, Superman malvado, se resuelve prácticamente sola, con Superman separando su lado malo y su lado bueno. Ambos tienen una pelea, la cual el Superman bueno gana, y el Superman malo desaparece. ¿Eso fue un efecto de la kriptonita falsa? ¿Es algo que Superman simplemente puede hacer? Ok, miren, no importa. El punto es, Superman vuelve a ser bueno justo a tiempo para detener a Webster y su supercomputadora, la cual creó para que Gus le ayude a controlar cada aspecto de la economía mundial con el gran poder de las computadoras. Miren, la película solo quiere que aceptes que esta computadora es mejor que cualquier otra y que puede hacer lo que sea que la trama requiera. Entre esas cosas, incluyendo crear una copia perfecta de la kriptonita para detener a Superman, forzando a Gus a finalmente traicionar a Webster y que la máquina decide rebelarse en contra de todos, absorbiendo una de las asistentes de Webster y robotizándola. ¿Recuerdan que en la primera idea de esta película se incluía a Brainiac? Bien, pues les presento lo poco que queda de él en esta cinta, con lo cual ni siquiera hacen nada interesante, la supercomputadora siendo detenida muy rápido en un enfrentamiento nada memorable. En general, Superman 3 sería una película confundida con su propia identidad, que se siente fuera de lugar en la saga de la que forma parte y sencillamente un producto sin pies ni cabeza, algo que se vería muy reflejado en la recepción. Superman 3 es olvidable. No está ni cerca de tocar los talones de Superman 2, ni hablemos de la primera película, pero a la vez no tiene nada que la haga tan mala como para volverla memorable, en toda la saga original del Hombre de Acero, siendo esta la menos discutida de todas, incluso su secuela siendo más discutida. Y sí, secuela, porque esta película, pese a que fue destrozada por crítica y fanáticos por igual, incluso en su época, logró recaudar apenas lo necesario para que una secuela fuese posible. Pese a esto, con 80 millones en la taquilla mundial, era claro que la franquicia había perdido su fuego, no comparándose en lo más mínimo a la taquilla lograda por sus antecesoras. Incluso los involucrados en el staff continuamente dirían que esta película era una de sus mayores decepciones. Christopher Reeve menciona esta película como algo de mal gusto, especialmente criticando el cómo la película no parece una película sobre Superman, a momentos sintiéndose que Gus tenía más protagonismo que él, cosa que obviamente fue uno de los aspectos más criticados de la cinta, al punto de ganarle a Richard Pryor una nominación a los Razzies. Solo una nominación, no ganarlo. Esta película es tan mediocre que ni siquiera un Razzie podría ganar. Los Alcain quedaron con su fracaso entre manos, con poco más que unas chispas con las que intentar avivar lo poco que quedaba de interés por la franquicia. Sería necesario tomar las futuras cintas en nuevas direcciones, y lo que era peor, con un presupuesto considerablemente recortado, comenzando así lo que para muchos es percibido como el inicio de la caída para el Hombre de Acero en cines. Aunque antes de continuar con la cuarta entrega de la franquicia, tenían algo más que intentaron usar para revitalizar el interés en Superman, pues había un personaje en el guion original que fue descartado de la película final, dando así rienda libre para utilizar al personaje en su propio proyecto individual. Pero esa ya es otra historia.